Contables días, bienvenidos a esta charla con Sigo Talks. Soy Mauricio Hernández, director de Contablemente, y estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Hoy vamos a hablar de pagos para fiscales para personas independientes, comerciantes independientes. Si quieres saber cómo se liquida una planilla, qué debo tener en cuenta, cuáles son los pasos para hacerlo y cuáles son las personas independientes, esta charla es para ti. Bienvenidos y espero que les guste y que les sirva muchísimo. Bueno, empezamos. Listo, entonces, ¿qué es un independiente? ¿Quién es un comerciante independiente? Es toda persona que presta sus servicios de manera personal e individual sin relación de subordinación. En pocas palabras, si yo no tengo un contrato laboral y genero ingresos a través de actividades, ¿cierto? Pues soy una persona independiente. Si tengo una zapatería, una carpintería, si tengo una panadería, si soy un arquitecto, si soy un contador, si soy un abogado, si soy un psicólogo, entonces me considero que soy un comerciante independiente, un profesional independiente. Y entonces ser comercial independiente, ¿cómo cobro mis servicios? Entonces, o cómo genero mis servicios. Entonces, generalmente lo que se hace es una vinculación a través de un contrato de prestación de servicios. Entonces, acá hay que entender algo. ¿Qué es un contrato? Entonces, un contrato es un documento donde están las reglas del juego entre alguien que contrata, que necesita que le hagan algo, y alguien que lo va a hacer. Y ahí dice qué persona lo va a hacer, cuánto va a cobrar por lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer, cuál es el objetivo de ese contrato, cuánto tiempo va a durar y cómo se le va a pagar. Entonces, ese documento genera las bases, ¿cierto? Por eso es un contrato, una prestación de un servicio. Pero también puede ser que yo venda productos, no necesariamente tengo que prestar servicios, pero yo también vendo productos. Entonces yo comercializo, no sé, medias, comercializo dotaciones, comercializo, no sé, productos de aseo. Entonces, soy comerciante, ¿cierto? Y también genero un tipo de ingresos. ¿Cómo soporto esos ingresos? Entonces, pues, esos ingresos los soporto, generalmente las personas independientes los soportan a través de una cuenta de cobro. Entonces, ese documento, aunque no es un documento, digamos que tributariamente aceptado, pero es el documento por el cual todos nos comunicamos. Entonces, Mauricio, necesito que me cobre sus servicios. Entonces, uno hace una cuenta de cobro. Pero puede existir que hay personas independientes que pueden facturar, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del documento soporte y de la factura electrónica. Pero antes de hablar de ellos, vamos a hablar de eso. Entonces yo ya sé que soy una persona independiente, que tengo un negocio y que voy a cobrar un producto o un servicio, ¿cierto? Entonces tengo unas obligaciones. Como persona, como un comerciante independiente, pues tengo unas obligaciones. Y una de ellas es pagar los aportes para fiscales. Pero antes de ir a ese punto central de esta charla, yo quiero que tengamos en cuenta unos puntos que son importantes para que tengamos como una macro completa de ser un comerciante independiente. Entonces, una de las obligaciones también sería declarar renta. Si cumplo con... todos deberíamos declarar renta, pero existen unos límites. Unos que están obligados y se pasan de esos límites, están obligados, ya sea porque tiene activos o tiene patrimonio, o porque sus ingresos sobrepasaron algunos topes. Entonces, debería declarar renta. Pero como persona independiente, como profesional independiente, mis clientes me empiezan a obligar a que tengo que entregarles algunos soportes, porque para mi cliente es importante ese soporte para que él lo pueda deducir como costos y gastos de su declaración de renta. Y es allí donde a muchos profesionales independientes les toca empezar a legalizarse. Ya no pueden estar siendo por debajo de las normas, por debajo, eludiendo impuestos. No, hay que empezar a legalizarse. Y viene un documento que es el documento soporte. Entonces, cuando yo entrego una cuenta de cobro,
¿cierto? Para cobrar mis servicios, el comprador, o sea, mi cliente, convierte ese documento, esa cuenta de cobro en algo que se llama documento soporte. Y ese documento soporte opera como una factura electrónica, que a partir del otro año hay que enviarla en tiempo real a través de un software, ¿cierto? A través de Sigo, se le va a enviar como si fuera una factura electrónica a la DIAN, para que ese costo o ese gasto que yo me voy a deducir en la renta, yo lo pueda tomar. Entonces, ese documento soporte va a soportar esa cuenta de cobro que me pasó el profesional independiente. Pero entonces, ¿un profesional independiente está obligado a facturar? Es una buena pregunta. ¿Quiénes están obligados a facturar electrónicamente? Entonces, los que son responsables de IVA. Y una persona natural, ¿cierto? Un profesional independiente, ¿cuándo se vuelve responsable de IVA? Entonces, cuando los ingresos, por ejemplo, este año, para que ustedes vayan haciendo las cuentas, si yo este año he tenido un buen movimiento de ingresos y yo sumo mis ingresos de este año y pasan los 127.078.000, que corresponden a 3.500 VTs, ¿cierto? Si sobrepasan, si son iguales o sobrepasan, a partir del 2022 soy responsable de IVA. Y al ser responsable de IVA, estoy obligado a generar factura electrónica. ¿Qué pasa si no paso los 127 millones? ¿Puedo facturar electrónicamente? Por supuesto. Yo puedo voluntariamente facturar electrónicamente, ¿cierto? Entonces yo puedo vender servicios grabados o productos grabados con IVA, pero como no soy responsable de IVA, simplemente los puedo facturar electrónicamente, ¿sí? Y no cobro IVA, no estoy obligado a pagarlo, ni tampoco mi cliente me tiene que pagar el IVA. Entonces yo lo puedo hacer voluntariamente. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer a través de Sigo, comprando el paquete de facturación electrónica por un año y lo facturas. ¿Qué beneficios traería hacer la facturación electrónica como persona independiente, como un comerciante independiente sin estar obligados? Pues yo creería que le vas a dar seguridad a tu negocio, ¿cierto? Tus clientes van a preferir comprar con factura porque es lo que necesita el cliente. El cliente necesita ese documento para que sea un soporte de la declaración de renta. Entonces, vas a mejorar la imagen de tu negocio y vas a empezar a organizar tu situación tributaria y económica. Porque la idea es empezar a crecer y de crecer de una manera ordenada. Entonces, mi sugerencia es que si tú quieres facturar electrónicamente sin estar obligado, lo puedes hacer. Pero si no, simplemente sigues pasando tus cuentas de cobro. Esas cuentas de cobro el comprador las va a transformar en documentos soportes, ¿cierto? Que le va a entregar a la DIAN. Y entonces, ¿estamos vigilados? Por supuesto. Estamos totalmente vigilados. Porque estas entidades de las que vamos a hablar ahorita, que son la DIAN y la UGPP, ¿cierto? Tienen la información, ahora tienen muchísima información que le estamos entregando todas las personas jurídicas y las personas naturales. Entonces, ¿cómo nos vigilan? Para que lo tengas en cuenta y lo tengas presente. Entonces, el comprador, ¿cierto? Cuando le va a comprar a un profesional independiente, va a generar un documento soporte. Entonces, vamos a generar un documento soporte. Ese documento soporte, este año, simplemente se lleva como se manejaban las facturas impresas antes. Un consecutivo con una resolución de la DIAN. Entonces, la DIAN sabe que cuántos documentos soporte se generaron en un periodo. O sea, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales vaya a hacer una investigación a una empresa, pues va a tener la información supremamente clara. La empresa no puede decir que tuvo un gasto o que le pagó a alguien sin haber hecho un documento soporte. A partir del otro año, ese documento soporte en tiempo real va a ir a la DIAN. Pero no quiere decir que lo que se haya hecho este año no lo sepa la DIAN, porque acuérdense que hay algo que se llama información exógena.
esos informes que las empresas tienen que entregarle a la DIAN en el mes de mayo, y con la cual la DIAN arma unos cuadros y tiene la información y le envía a través de su página de RUT a cada contribuyente un resumen de lo que las empresas, los bancos, las notarías, los municipios saben de ti. Y entonces uno baja un informe desde el portal de la DIAN para saber qué información existe y para mirar si yo soy obligado a declarar o no. Pero aquí nos vamos a enfocar en una información en particular, que son los ingresos, ¿cierto? Entonces, como la DIAN sabe cuántos son los ingresos que yo tengo, entonces la DIAN también le va a entregar a un departamento que se llama Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que se encarga de revisar que todas las personas, que todos los contribuyentes aporten sobre los aportes parafiscales, que aporten sus aportes para los aportes parafiscales. Ahorita ya lo vamos a ver, los aportes parafiscales son unos impuestos, es un tipo de contribución que se debe pagar teniendo en cuenta la base de los ingresos que recibe. Entonces, un profesional independiente tiene que aportar, que hacer aportes parafiscales sobre la totalidad de sus ingresos. Entonces, si se dan cuenta, el comprador a través del documento soporte reporta a la DIAN a quién le compró. Y adicional, cuando nosotros somos independientes, tenemos que hacer aportes parafiscales a través de una planilla de aportes que también le generamos, ¿cierto? Pagamos a través de esa planilla, pagamos esos aportes a las entidades de salud, de pensión, ahorita lo vamos a ver más detenido, y ellas también le reportan a la unidad de gestión de pensiones y parafiscales. Entonces hay dos entidades que nos están vigilando. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo tengo que hacer las cosas para que ninguna de las dos entidades, pues, me metan algún problema y que yo esté haciendo las cosas tranquilo. Acá el tema no es evadir, es saber cumplir nuestras responsabilidades. Entonces, como yo ya sé que estoy vigilado, entonces ahora vamos a hablar de qué son entonces esos parafiscales. Los parafiscales que debe aportar una persona, un comerciante independiente, profesional independiente, ¿cierto? Son la salud, que acá está mal, es el 12.5 de la salud, en pensiones el 16%. Esos son obligatorios, salud y pensión. Entonces yo puedo aportar, si yo quiero empezar a aportar, perdón, puedo aportar salud y pensión, que son obligatorios, pero es optativo que yo pague a la administradora de riesgos laborales. ¿Y por qué es importante pagar la administradora de riesgos laborales? Porque necesito protegerme dependiendo de mi actividad, de lo que yo haga. Si yo por lo menos soy un taxista, si soy un transportador, ¿cierto? Y tengo un accidente, pues es importante que yo, adicional del SOA, de este tema, yo tenga una administradora de riesgos laborales que me cubra en caso de invalidez o en caso de un accidente, todos esos otros costos que pueden ocasionar. O nos puede pasar como contadores. Si yo voy a una planta y yo soy independiente, para poder entrar a esa planta, lo ideal es que yo tenga y esté afiliado a una ARL para que la empresa no tenga ningún inconveniente, y si a mí me pasa algo dentro de la empresa, yo tenga un seguro que me cubra lo que me pueda ocurrir ahí. ¿De qué depende el porcentaje de la ARL? Del tipo de riesgo que tenga cada uno de los comerciantes, de los profesionales. Para el ejemplo, lo vamos a hacer con una ARL del 0.52%. Y también, como profesional independiente, puedo hacer aportes a la caja de compensación. ¿Qué beneficios tiene? Pues tiene beneficios en recreación. Digamos que el beneficio más grande que tendría son los subsidios monetarios que ofrecen las cajas de compensación, que son el subsidio de vivienda y los subsidios que se dan por educación de los hijos, ¿cierto? Entonces, yo también puedo hacer me puedo afiliar a la caja de compensación para poder recibir este tipo de subsidios. Aquí un tip:
la caja de compensación se puede pagar el 2% o el 4%. Si se paga el 2%, yo no tengo derechos a los beneficios económicos. Por eso es mejor pagar el 4%. Si usted no va a pagar caja, o sea, si va a pagar el 2% de una caja de compensación, pues no pague nada, porque pues, no tendría ningún sentido. Pague el 4%. Aproximadamente, entonces, el pago sobre un salario mínimo, entonces hablemos del salario mínimo, es el salario mínimo en Colombia para el 2021 es de 908.526 pesos. Quiere decir que mínimo, la base mínima para liquidar los parafiscales siempre se debe hacer sobre este salario mínimo. Yo no puedo pagar por debajo de este salario mínimo y ahorita vamos a hablar de otro tema. Entonces, tengo que pagar salud y pensión obligatorio, pero podría pagar ARL y caja de compensación. ¿Listo? Pero entonces, ¿sobre qué se paga? Entonces, acá hablamos que yo saqué las bases para este ejemplo sobre un salario mínimo. Entonces, ¿todos los trabajadores pagan sobre un salario mínimo? No. La base sobre la cual se paga un salario mínimo se denomina índice básico de cotización. Y el índice básico de cotización para las personas independientes sale de tomar el 40% del total de los ingresos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, el índice básico de cotización es la base para poder aplicar los porcentajes de esos aportes que debemos pagar. Y entonces acá hay otro pero. Sobre todos los ingresos que yo genere, entonces resulta que yo tengo varios contratos. Tengo un contrato con 10 empresas y cada empresa me paga 1 millón de pesos. Lo que yo debo hacer es que mi ingreso mensual, si son 10 empresas por 1 millón de pesos, mi ingreso mensual son 10 millones de pesos. Entonces, ¿yo debo aportar por los 10 millones? No, aporto sobre el 40% de esos 10 millones. Quiere decir que debería aportar sobre 4 millones. Pero la UGPP me está brindando un esquema que se llama esquema de presunción de costos, que lo pueden revisar en la resolución 209 del 2020 de la UGPP. ¿Y qué es eso? Pues vamos a una realidad. Si yo soy contador y yo cobro 1 millón de pesos a una empresa por hacer una asesoría, o yo soy un arquitecto y le cobro 15 millones por la elaboración de unos planos, no puede ser que todo el ingreso sea utilidad. Yo tengo que generar algún tipo de costos para poder generar utilidad. Para poder generar el ingreso tuve que invertir un dinero. Y eso lo entendió la UGPP y permitió y creó un esquema de presunción de costos que es que dependiendo de la actividad a la que yo desarrolle, yo le puedo aplicar un porcentaje, ¿cierto? Y descontárselo de los ingresos para bajar la base del cálculo del IBC. Entonces, aquí ellos me dicen, mire, si usted es un comerciante, si usted hace comercio al por mayor o al por menor, aplique un 75.9. Si tenemos actividades de servicios administrativos, aplique un 64.2. Si tiene actividades de atención de la salud humana, aplíquese un 59.7. ¿Y qué son esos porcentajes? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que en mi calidad de independiente yo genero ingresos mensuales de 7 millones, ¿cierto? Como mi actividad tiene que ver con actividades de servicios de administración, yo puedo descontarme un 64.2 de costos. ¿Cómo lo hago? Entonces yo calculo de los 7 millones, el 64.2 son costos presuntos de 4.494.000. Quiere decir que el total de los ingresos presuntos solamente son de 2.506.000, ¿cierto? Yo recibí 7, pero yo invertí 4 millones, me quedaron 2.506.000. Sobre esos 2.506.000 es que debo aplicar el 40% para calcular el IBC. Entonces, ya no pago
sobre el 40% de los 7 millones, sino solamente pago sobre el 40% de los 2.506.000. Es decir, el IBC, el índice básico de cotización, es 1.002.400. Muchos de ustedes de pronto lo habrán hecho, o hay unas empresas que para hacer el pago verifican que sobre los 7 millones se haya aportado sobre el 40%. Pero ya sabemos con este esquema de presunción que no lo voy a hacer así. Entonces el IBC solamente es de 1 millón. Y sobre ese millón pagaría el 12.5 de salud, ¿cierto? 125.000, la pensión del 16, 160.000, la ARL 0.522 y la caja de compensación 40.000. O sea, para un total del pago de este mes de 31.000 pesos. 331.013 pesos. ¿Qué pasa si al hacer el esquema de costos presuntos el IBC está por debajo de un salario mínimo? Tienes que pagar sobre un salario mínimo. O sea, lo mínimo es lo mínimo. Entonces, hay que hacer el esquema de presunción de costos. Y hay que hacerlo cada mes, porque todos nosotros, como independientes, no tenemos un salario fijo. Todos los meses podría cambiar el IBC dependiendo del nivel de ingresos que obtengas mensualmente. ¿Listo? Listo. Y ahora, ¿cómo pago? ¿Cómo hago para pagar esos aportes parafiscales? Entonces, para pagar los aportes parafiscales, lo que vamos a hacer es buscar un operador para el pago de las planillas. Existen muchos, acá simplemente es un ejemplo. Y voy a utilizar aportes en línea. A través de aportes en línea, de pago simple, no sé, de miplanilla.com, de simple. Bueno, hay muchos. El que ustedes quieran. Vamos a hacer esos pagos. Paso número 1. Lo primero que debo hacer es registrarme. Registrarme en el operador ya como profesional independiente. Portal, por ejemplo, acá en aportes en línea me dice portal de independientes. Entonces, este portal solamente es para independientes y es llenar unos formularios. Es así de sencillo. Aquí es entrar y llenar los formularios. Entonces, me registro con mi número de cédula. Lo importante es saber, pues, a qué PS y a qué fondo de pensiones yo hago aportes, ¿cierto? Indicarle si voy a hacer el pago de riesgos laborales y el pago de caja de compensación, ¿cierto? Ingresar y liquidar, y a través del operador puedo hacer el pago por PSE o me dan una clave para ir a un baloto o para ir a un banco a pagarlo. También aquí él funciona como una calculadora para saber cuánto me toca pagar. Si miramos el ejemplo que teníamos, la base era 1 millón, 1.002.000, 1 millón. Perdón, a la base eran 2.506.000. 2.506.000 es el IBC. Estos son, ¿sí? 2.506.000. El 40% es 1.002.000, que es la base, es el IBC, y sobre el IBC calcula cuántos que tengo que pagar para fiscales. Entonces, una vez registrados, ingresamos nuestros datos, ¿cierto? Y él me va a calcular automáticamente este valor y lo voy a poder pagar por PSE. ¿Listo? Así de sencillo y así de fácil es el manejo de los parafiscales. Tips. Ojo, ¿qué pasa si una persona independiente consigue trabajo y ahora se vuelve un asalariado? ¿Qué pasa? En ese orden de ideas, en el mes que va a empezar a trabajar, o sea, el último mes que vaya a pagar como independiente, debes generar
una variación que se llame de retiro. Una novedad de retiro como independiente, y como asalariado te van a poner una novedad de ingreso. Cuando acabes el contrato laboral te van a poner una novedad de retiro y vas a seguir aportando como independiente, entonces haces una novedad de ingreso como independiente. Son dos cosas aparte. Porque si tú no haces esa novedad en el pago, vas a seguir generando una cuenta por cobrarte, o sea, la UGPP, la EPS y la ARL, prácticamente, te van a empezar a hacer un seguimiento para decirte, oiga, Mauricio, usted no está pagando como independiente. Se le pasó la fecha. ¿Cuándo tengo que pagar? Ya vamos a hablar de la fecha. Y te van a empezar a generar cobros y de pronto, pues tú no tienes necesidad de pagar como independiente y pagar como asalariado. Pero si tú tienes un trabajo de asalariado, pero también vas a ejercer como independiente, debes hacer los dos pagos aparte porque es sobre la totalidad del ingreso. Entonces, por la empresa aportas a salud y como independiente vas a aportar también a salud y a pensión. Vas a pagar esos aportes para fiscales. Son dos cosas aparte. No, Mauricio, es que imagínese que yo tengo un contrato y me están pidiendo el soporte de los pagos para fiscales del periodo y yo como soy empleado, yo llevo el formulario del pago como empleado. No, ese no te sirve. Te están pidiendo ese pago de los aportes para fiscales como independiente, porque hay una obligación del comprador, o sea, de tu cliente, para exigirte que, o sea, se vuelve como un ente de control también para exigir que hagas esos pagos. Entonces, tienes que aportar como independiente también. ¿Listo? ¿Cuándo hay que pagar? Hay unas fechas estimadas, ¿cierto? De acuerdo a los dos últimos dígitos de la cédula. Si mi cédula termina entre el 00 y el 07, tengo que pagar el segundo día hábil de cada mes. Los pagos para fiscales se pagan mes vencido, pero acá es importante hacer una aclaración. Cuando uno ingresa a trabajar, digamos, ¿cierto? Cuando yo ingreso a aportar y yo me afilio a la EPS, los primeros 30 días, la EPS me dice que me va a dar un servicio solamente por urgencias. No me dan citas médicas ni nada. ¿Por qué? Porque el servicio de la salud es un servicio vencido. O sea, anticipado. Yo pago para que me den un servicio. Como yo, por ejemplo, yo empiezo yo me afilio a partir de hoy. Hoy en octubre. El primer pago que yo voy a hacer de octubre, lo voy a hacer en el mes de noviembre. Entonces, como yo pago en noviembre, a partir de noviembre es que empiezo a recibir servicios de salud, ¿sí? Entonces, los pagos son vencidos, ¿sí? Pero el servicio en la salud es anticipado. Entonces, yo pago cuando se acabe en octubre, voy a hacer el aporte de salud del mes de noviembre y estoy pagando el aporte al fondo de pensiones del mes de octubre. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno, no, pero si yo ya estoy afiliado, necesito que me operen. No, hay un proceso y hay un tiempo. Asimismo, cuando yo termino la vinculación laboral y hago una novedad de retiro, siempre voy a tener 30 días para el servicio de salud. ¿Por qué? Porque si yo termino hoy octubre, voy a pagar en noviembre, estoy pagando noviembre de salud. Entonces me van a atender en salud. Pero a partir de diciembre ya no tendría servicio si no sigo pagando. ¿Listo? ¿Qué pasa si no pago en el día del vencimiento? Pues no te van a cobrar sanciones, pero debes pagar intereses de mora hasta el día que tú puedas pagar. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento que deben tener en cuenta para el pago de los parafiscales de una persona independiente. Si tienen alguna duda, algún comentario, algún caso, nos lo pueden dejar en los comentarios y nosotros con mucho gusto les podemos contestar.
Bueno, quiero agradecerles este espacio. Espero que estos minutos con esta explicación, con esta breve charla acerca de cómo aportar como persona independiente, les haya servido muchísimo. Y nada, que sigan viendo estos Sigo Talks, que son bien, bien interesantes, y que sigan a Sigo, sigan a Contablemente, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.